En el vídeo de hoy voy a hablar un poco sobre los porcentajes, es decir, el tanto por ciento o porcentaje nosotros sabemos que son razones de proporcionalidad. Además son razones de proporcionalidad que se usan muchísimo, tanto bueno, en las hipotecas, como en los porcentajes de tiros libres en el juego del baloncesto, como para el cálculo de la cantidad de alumnos que han aprobado o suspendido en un curso, en una evaluación determinada. ¿Vale? Bueno, el porcentaje tiene mucho sentido. El porcentaje además es muy sencillo de aplicar. Fijaos, el tanto por ciento es una razón con denominador 100. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en la cabeza. Es decir, el porcentaje en realidad es una fracción, pero tanto como fracción también es un número decimal y nosotros podemos utilizar para los cálculos este número decimal. Si nosotros vemos el ejemplo, 24% es 24 por 100, pero también esto es equivalente a 0,24. Claro, las razones porcentajes son proporciones directas en las que se puede aplicar la regla de 3, sí, pero la regla de 3 es engorrosa. Digamos que no es necesario utilizarla. Es mucho más directo hacerlo mediante razonamiento, mediante unas sencillas operaciones aritméticas. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Me dice, la población de Robles era en 2012 de 5.680 habitantes. En 2013 se ha incrementado en un 5%. ¿Cuál es su población a final de 2013? Bueno, muy sencillo. Nosotros diríamos que la población en 2012, la población es de 5.680 habitantes. Claro, si nosotros nos dice que se incrementa un 5% esa cantidad, pues hay que calcular el 5% de esa cantidad. Sería 5% por 5.680. Ese es el incremento. El incremento. Claro, y este incremento, a su vez, se lo tenemos que sumar a la población que había en 2012. Es decir, nosotros sabemos que en la población del 2012 se le suma otra población que en realidad está calculada con un porcentaje respecto de la población que había en 2012. ¿Vale? Los porcentajes siempre se calculan sobre una cantidad. Es decir, no tiene mucho sentido, a no ser que la cantidad sea 1, pero no tiene mucho sentido sumarle a 5.680 5%. No tiene mucho sentido, porque es el 5% de una cantidad. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Claro, ¿qué es la operación que tenemos que hacer? Pues la operación que tenemos que hacer es esta, 5.680, que es la que había en 2012, se le incrementa un 5%, es decir, un 5% por 5.680. Muy bien, fijaos bien. Ahora voy a hacer una pequeña divagación para que veamos una cosa muy interesante. Claro, a esto se le llama incremento porcentual. Es decir, hemos incrementado porcentualmente un 5% la población que había. Bueno, vamos a aplicar cosas que ya sabemos de cursos pasados, como el factor común. Fijaos, aquí voy a aplicar el factor común. ¿Qué es el factor común? Su propio nombre lo indica. Factor, número que se multiplica, es lo mismo. Común, es decir, que es común a todos los sumandos. ¿Cuál sería el factor común aquí? Pues bueno, es muy sencillo de ver. El que está multiplicando en ambos sumandos es una suma, y en todos los sumandos el que se está multiplicando, el mismo que se está multiplicando, es 5.680. Claro, si te das cuenta, 5.680 aquí se está multiplicando por 1, pero el por 1 no lo ponemos. Entonces, voy a ponerlo y lo que voy a hacer es que el 5.680 lo voy a sacar fuera de un paréntesis. Y voy a multiplicar dentro del paréntesis voy a dejar lo que queda que antes multiplicaba ese factor común. Antes, el 5.680 estaba multiplicado por 1 y antes también multiplicada al 5 partido por 100, que es 0,05. Vale, pues 5.680 multiplicado, voy a hacer esta suma, porque hay que hacer primero el paréntesis, y el paréntesis me da este resultado. Fijaos bien en este resultado, porque es muy importante luego para el cálculo de aumentos porcentuales. Los aumentos porcentuales, en realidad, yo lo puedo convertir en una multiplicación de la cantidad que yo voy a aumentar multiplicado por 1 más el decimal asociado al porcentaje. Daos cuenta de que el decimal asociado al porcentaje, 5%, es 0,05. Pues si le añado a 1 más 0,05, nosotros obtendríamos con una cuenta muy simple el aumento porcentual. Entonces, el aumento porcentual aquí, si lo hacemos, me parece que esto sale 5.964 habitantes. Fijaos qué sencillo.
Por ejemplo, voy a hacer un problema rápidamente. Hay un artículo que cuesta 100 euros y le voy a hacer una rebaja del 20%. Es decir, yo le voy a rebajar el 20%. Tanto como yo puedo aplicar el porcentaje a los aumentos porcentuales, también lo puedo aplicar, esto que acabo de explicar, a las disminuciones porcentuales. Entonces, siguiendo la misma tónica, si nosotros hacemos 100 menos el 20% de 100, es decir, daos cuenta de que el porcentaje es sobre la cantidad que yo voy a rebajar. En nuestro caso es el 100 euros, ¿no? Claro, si aplico el factor común, 100 multiplicado por 1 menos 0,2, 0,2 es esto, es lo mismo. Tendría que, en realidad, una rebaja del 20% es como multiplicarle a la cantidad 0,8. Mucho más sencillo, ¿no? Es decir, que al final el artículo me costaría 80 euros. ¿De acuerdo? Vale, si nosotros entendemos esto, los problemas de porcentajes son muy sencillos. Vamos a ver más ejemplos. Bueno, continuamos y, por ejemplo, en este problema, muy parecido al anterior, lo que pasa es que aquí hay una disminución porcentual. Me dicen, en mi pueblo ha disminuido la población un 8% en los últimos 5 años. Si actualmente somos 782 habitantes, ¿cuántos había en el pueblo? Bueno, pues nosotros diríamos habitantes hace 5 años, ¿cuántos eran? Eran X. Vamos a ver cuántos son los habitantes hoy en día. Habitantes hoy, pues son, como dice ahí, 782. Claro, a mí la información que me da el problema es que ha disminuido la población un 8%. Es decir, ha habido una bajada del 8%. Bueno, ¿cómo nosotros podemos hacer con lo que yo he explicado anteriormente? ¿Cómo podemos hacer este problema? Pues muy sencillo. Nosotros cogemos la cantidad inicial, es decir, los habitantes que había 5 años, le hago la disminución del 8% y lo igualo a 782. Claro, esto es lo mismo que decir, X lo multiplico por... Claro, si es una rebaja del 8%, a 1 le quito 0,08. Entonces, si a 1 le quito 0,08, tendríamos 0,92 sin pensar mucho y esto sería 782. Si yo ahora despejo, tendríamos 782 partido por 0,92. ¿Y cuánto me da de resultado esta operación? Esta operación de resultado me sale 850 habitantes. Fijaos qué sencillo, no tenemos nada más que hacer una operación. No tenemos que hacer regla de 3 y no tenemos que complicarnos excesivamente la vida. Ojo, también nos pueden pedir en un problema que haya el porcentaje de aumento. Es decir, aquí, por ejemplo, dice, un pueblo tenía el año pasado 3.000 habitantes y este año tiene 3.150. Claro, evidentemente, si el año pasado tenía 3.000 y ahora tiene 3.150, ha aumentado, ha habido un porcentaje de aumento. Y es precisamente lo que me piden. ¿Cómo lo puedo hallar yo con este método? Bueno, en primer lugar, nosotros diríamos población antes. La población de antes es 3.000. Vamos a ver la población ahora. La población hoy serían 3.150. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. La población antes le voy a calcular un porcentaje de subida. No tengo ni idea de cuál va a ser, pero yo sé que lo voy a multiplicar a 3.000 y me va a salir 3.150. Con lo cual, el porcentaje, en realidad, va a ser X. Entonces, cuando multiplique 3.000 por X, me va a salir 3.150. Vamos a ver. 3.000 multiplicado por X va a ser igual a 3.150. Claro, X me va a salir un número mayor que 1, porque es un incremento porcentual. Entonces sería 3.150 entre 3.000. Bueno, este 0 y este 0 se me van. Bueno, podemos calcularlo más o menos diciendo que esto es lo mismo 315 entre 3 y 300 entre 3. Esto es lo mismo que 105 partido por 100 si reducimos la fracción. Y aquí ya puedo calcular. Esto me sale 1,05. 1,05. ¿Pero eso es el porcentaje? ¿1,05%? No, rotundo. Si nosotros
atendemos a lo que hemos estado haciendo anteriormente, nosotros sabemos que este número que multiplica 3.000 para que nos dé 3.150, en realidad el decimal que le sumamos a 1 es el relacionado con el porcentaje. Es decir, el decimal que está relacionado con el porcentaje es 0,05. Es decir, que nosotros tendríamos que el incremento es del 5%. Fijaos qué sencillo, no tenemos que pensar mucho. Bueno, vamos con este problema que también es interesante. Es decir, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos continuamente aumentos y disminuciones porcentuales? Es lo que se llaman los porcentajes encadenados. ¿Son difíciles? Rotundamente no. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Mirad, a mí me dice el valor de una acción es de 19 euros. Es decir, el coste inicial de una acción es de 19 euros. Muy bien. El lunes sube un 1%. Pues el lunes sube un 1%. El martes baja un 4, pues el martes baja un 4. Y el miércoles sube un 14%, y el miércoles sube un 14%. ¿Cuál es el valor inicial en el jueves? Es decir, después de aplicarle todos los porcentajes, ¿cuál sería el valor inicial del jueves? Y dice, ¿en qué porcentaje se ha incrementado su valor respecto del lunes? Bueno, vamos a ver el apartado A, es decir, ¿cuál es el valor en el jueves? Pues hay que aplicar todos los porcentajes. Claro, aplicar uno a uno los porcentajes es un poco rollo, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer el 1% de 19, lo que me dé, luego le tengo que restar el 4%, luego lo que me dé, le tengo que aumentar el 14%. Bien, ¿hay alguna forma de hacerlo directamente? La buena noticia es que sí. Entonces, nosotros decimos valor del jueves, con lo que yo sé de los ejemplos anteriores, es que el valor del jueves es muy sencillo, porque cogería el 19 y hago 19. ¿Se incrementa un 1%? Claro, el 1% es lo mismo que 0,01, su valor decimal asociado. Esto es 0,04 y esto es 0,14. Entonces yo digo, claro, aumenta el 1%, claro, es que al 1 le sumo 0,01, entonces lo multiplico por 1,01. Pero claro, nosotros directamente de esa cantidad que me salga, lo voy a multiplicar, le voy a multiplicar el qué, le voy a hacer una disminución del 4%. Lo tengo que multiplicar, ¿por qué? Por 1 menos 0,04. 1 menos 0,04 es ya directamente 0,96. Y ahora, a esa cantidad, fijaos, ya tengo una determinada cantidad final, una vez aplicado todos los porcentajes, le añado una subida del 0,14. Claro, una subida del 0,14 es sumarle 0,14 a 1. ¿Cuál será la cantidad que valga el jueves? Vamos a verlo. Hemos dicho que el lunes vale 19, por el martes vale 1,01, por el... No, mentira. El lunes sube, eso es lo que vale el lunes, al final de la sesión del lunes. Vale, el martes baja 0,4, es decir, es lo mismo que multiplicarlo por 0,96, y el miércoles sube un 14%, por 1,14. Y al final me quedaría esa cantidad, es decir, nosotros obtendríamos aproximadamente 21 euros al final. ¿Hemos terminado el problema? No, porque me dice cuál es el porcentaje, en qué porcentaje se ha incrementado su valor respecto del lunes. Es decir, ha pasado de 19 a 21 euros. Bueno, 21 con algo, con muy poquito. Pero bueno, le voy a poner 21, como si fuese 21. Bueno, pues vamos a mirarlo. ¿En qué porcentaje se ha incrementado? Yo sé que ha habido un incremento de 19 a 21. Evidentemente 21 es mayor que 19. Hay un incremento porcentual. Vamos a ver qué porcentaje es ese. Pues simplemente el incremento porcentual le voy a llamar X. Claro, a este X, es decir, lo he multiplicado por 19 y me ha salido 21. Entonces, X es 21 partido por 19. Claro, me tiene que salir un número mayor que 1 porque es un incremento. Entonces, 21 partido por 19 entre 19 me sale 1,1 aproximadamente, 1,105. 1,105. Vamos a ponerle. ¿Ese es el porcentaje? No. Es decir, el número decimal asociado al porcentaje es lo que suma 1. Es decir, tendríamos que 0,105, que es lo que suma 1, lo multiplico por 100 y me sale que el porcentaje
Esto es lo mismo que 105 partido por 100. No, perdón. Me he liado un poco. 0,105, eso es. Tendríamos 0,105, si lo multiplicamos por 100 me sale 10,5%. Pues ese sería el incremento entre el lunes y el jueves de la acción de 19 euros. Espero que este vídeo os haya aclarado un poco las dudas respecto a este tema de los porcentajes.